Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando un tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo, Gálatas. Vamos a estudiar el libro de los Gálatas. Y esta es la segunda semana donde nosotros comenzamos nuestro estudio. Muy bien, de este último trimestre del año. Y en esta semana tenemos un tema muy importante que estamos por comenzar. El tema lleva por título A las iglesias de Galacia. Muy bien, y vamos a tratar de entender este asunto. Ahora quiero que me acompañes para que juntos vayamos y allá en la palabra de Dios veamos lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. El texto que hemos de estar aprendiendo durante esta semana se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, y allí vamos a leer los versos 4 y versos 5. Y ahí leemos de esta manera. Dice así: Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Así que acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por la vida y la salud que nos permite. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos ayude a entender su palabra y que a través de esta lección podamos aprender su voluntad. Quede con nosotros ahora, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, pero antes vamos a ir a todo lo que vamos a hablar durante esta semana. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo en Los Hechos de los Apóstoles, página 169, el cual nos dice de esta manera: Los que oían a Pablo sabían que había estado con Jesús. Dotado de poder de lo alto, era capaz de comparar lo espiritual con lo espiritual y de derribar las fortalezas de Satanás. Los corazones eran quebrantados por la presentación del amor de Dios, como estaba revelado en el sacrificio de su Hijo unigénito, y muchos eran inducidos a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto es, Pablo, al presentar la verdad, mostraba que había estado con Jesús, y estas cosas inducían a los hombres a reconocer a Dios y a preguntar qué debían hacer para ser salvos. De estas cosas vamos a estar hablando durante esta semana. Muy bien, pero vamos al apartado para el día de hoy y a nuestra primera pregunta. El apartado del día de hoy lleva por título Liberación del pecado, y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo presenta Pablo su epístola a los Gálatas? Esto es, esta carta que mandó a la iglesia de Galacia, ¿cómo se las presenta? Bueno, vamos a investigar justamente esto en esa carta. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 1 hasta el verso número 5. Y ahí leemos de esta manera: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea en vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo se presenta aquí como apóstol.
Un apóstol que no es por los hombres, sino por Jesucristo. Muy bien. Y se presenta saludando a los hermanos de Galacia y les habla que la gracia sea para ellos y la paz de parte de nuestro Padre y de parte de Jesús. Muy bien. Entonces, él presenta el Evangelio aquí y se presenta de una forma muy interesante, porque más adelante dice que él se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. De esa manera él se presenta. Pero vamos a detallar un poquito más, así que vamos a leer lo que está escrito en la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo en los Hechos de los Apóstoles, página 169. Pablo y sus colaboradores proclamaron la doctrina de la justicia por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Presentaban a Cristo como aquel que, al ver la impotente condición de la especie caída, vino a redimir a los hombres y mujeres, viviendo una vida de obediencia a la ley de Dios y pagando la penalidad de la desobediencia. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte y el Evangelio que está presentando Pablo, la justificación por la fe a través del sacrificio expiatorio de Cristo, nos muestra el camino que se recorrió para que el hombre fuera rescatado de el pecado y de la muerte eterna. Pero todavía hay más. Así que ahora acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en este material que se llama Cada día con Dios, en la página 82, el cual nos dice así: al dar su vida por la vida del mundo, Cristo franqueó el abismo abierto por el pecado, para unir esta tierra maldita con el universo celestial. Dios escogió este mundo para que fuera el escenario de sus poderosas obras de gracia. Entonces Jesús viene a morir por nosotros y es el evangelio que Pablo presentaba. Y él salva el abismo que se había puesto entre Dios y el hombre a través del pecado. Y ahora en esta situación se presenta Jesús para morir por ti y por mí. ¿Estamos entendiendo cómo se presenta Pablo? Pero vamos más adelante y vamos a continuar, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice aquí. Mientras la sentencia condenatoria pendía sobre él a causa de la rebelión de sus habitantes, mientras nubes de ira se iban acumulando debido a la transgresión de la ley de Dios, se escuchó una voz misteriosa en el cielo que decía: Aquí vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Nuestro sustituto y seguridad vino del cielo para declarar que había traído con él el inmenso e incalculable don de la vida eterna. ¿Nos damos cuenta? Este asunto es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se habla de Jesús viniendo a salvarnos a nosotros, Él trajo el don de la vida y por su muerte y su vida en esta tierra, nosotros tenemos acceso al perdón y no apenas al perdón, pero a la salvación, la redención de todo nuestro ser. De esta forma se presentaba Pablo a los hermanos en Galacia. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos entonces una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite encontrarnos a través de este medio para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Queremos pedir que nos ayude, nos acompañe, que nos guarde y que al estudiar estas cosas podamos comprender el sacrificio que Jesús ha hecho, el mensaje que Pablo llevaba y la forma en cómo se dirigía a nuestros hermanos de aquel entonces. Quede con nosotros aquí, bendiga a los que nos ven y nos escuchan. Permita que cada uno podamos ser imbuidos con su buen espíritu. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.